Buenas muchachos, vamos a continuar con la unidad 3 que trata sobre la biodiversidad. Esta vez vamos a ver el reino de los hongos. En el reino de los hongos tenemos particularmente las características generales que son eucariotas, son heterótrofos, aerobios y osmotrófos. Principalmente son multicelulares, aunque tienen también los grupos de hongos unicelulares como son las levaduras. Las paredes contienen quitina, esto es una característica de todos los hongos, y la reproducción es mediante esporas haploides. Destacan además en este grupo las levaduras y los hongos saprofíticos. Entonces, una de las características de los hongos es que pueden contener uno o más núcleos por célula, es decir, no son ni haploides ni diploides, sino que tienen dos núcleos dentro de una célula. Entonces, en sus ciclos de vida, además de contener quitina, los hongos no presentan tejidos verdaderos, sino presentan un conjunto de células o hifas alargadas que conforman el micelio, y ellos van a constituir entre esa cantidad de hifas, van a construir lo que se llama el talo o el cuerpo del hongo, que es lo que nosotros conocemos, ese cuerpo fructificante del hongo. No tienen clorofila y tienen tanto reproducción sexual como asexual. Entonces, las levaduras es el grupo de hongos unicelulares y vamos a de verdad concentrarnos en los ciclos de vida de los diferentes grupos de hongos. Los hongos no tienen ningún sistema de transporte de nutrientes ni tienen tampoco raíces. Los rizoides que tienen los hongos, que ustedes pueden apreciar en algunos basidiomicetos, son realmente estructuras que funcionan como sostén del cuerpo fructífero. Entonces, los metabolitos secundarios de los hongos son bastante similares a los de las plantas. Y bueno, la mayoría de los hongos crecen como hifas. Ya les dije que hay hongos que son unicelulares, que son las levaduras. Aquí vamos a identificar en este reino diferentes filum, 5 filum, los quitridiomicotas, los zigomicotas, los ascomicotas, basidiomicotas y deuteromicotas. Y luego están las levaduras que pueden pertenecer a diferentes grupos de estos hongos, de estos filos. Entonces, el primero, que son los quitridiomicotas, la reproducción sexual parte de talos, gametotalos, que producen unos gametangios que son femeninos y masculinos, que liberan unos gametos móviles, y estos gametos van entonces, el gameto masculino va a nadar hacia el femenino y va a producir la fecundación, y va a dar lugar al esporotalo, que va a producir dos tipos de esporangio y van a producir zoosporas móviles haploides que originan los gametotalos, y tienen los mitosporangios que dan lugar a las esporas diploides que originan los esporotalos. Entonces aquí tenemos los quitridiomicotas, como lucen al microscopio, a la lupa, y este grupo de hongos es el que está produciendo la muerte de los batracios, de los sapitos, las ranas. Además, también puede producir enfermedades en plantas. Después tenemos los zigomicotas, que también tienen reproducción sexual, es heterotálica, es decir, sucede entre talos positivos y negativos. Cada uno de estos talos diferencia un gametangio también, donde se producen los gametos precisamente positivos y negativos, los cuales se unen para formar el cigoto, que forma entonces la cigospora. Esa cigospora es una estructura de resistencia que germina cuando las condiciones son favorables. Y este es uno de los aspectos de los hongos, que muchos de ellos tienen esporas que son altamente resistentes incluso a la esterilización por autoclave. De la cigospora se origina el esporangióforo, del cual van a crecer las hifas positivas y negativas. Aquí tenemos entonces el ciclo de estos zigomicotas. Fíjense que la mayor parte del ciclo de vida de estos hongos es el ciclo de vida haploide, que es N. Tienes
esporas que dan lugar a las hifas positivas y las hifas negativas que están aquí arriba. Ellos van a formar esporangios. Esos esporangios, entonces, fíjense que aquí se produce el gametangio y a partir de la función del gametangio va a producirse el cigosporangio y de allí entonces se forman las estructuras que va a ser entonces esa cigospora que por meiosis entonces va a generar las esporas. Entonces, fíjense que la fase 2N, que es la fusión de los dos gametos, el positivo y el negativo, es la fase de menor duración en los cigomicotas. En este caso tenemos dos ejemplos que son importantes, el de las micorrizas y el del hongo del pan. Entonces, pertenecen a estos cigomicotas. Luego tenemos los ascomicotas. Los hongos ascomicotas multicelulares, ¿verdad? Se reproducen mediante dos hifas que pueden ser del mismo talo, homotálica, o de talos diferentes, heterotálicas, que se fusionan. Pero esa fusión es de la parte vegetativa, no de los núcleos, y ellos forman un micelio dicariótico. Estas hifas desarrollan el ascocarpo, el cual entonces en el momento que se fusionan los dos núcleos van a formar el cigoto. El cigoto sufre meiosis y luego mitosis formando 8 ascosporas haploides. Las ascosporas salen cuando las ascas maduran y se rompen. Entonces, fíjense, aquí está el ciclo de vida. Fíjense que la mayor parte también es haploide. Y una vez que se forma esta estructura que es el fruto, allí es donde ocurre la cariogamia. Fíjense que aquí está las células que tienen dos núcleos, por eso se le llama N más N. Pero esos dos núcleos todavía no están fusionados. Cuando ocurre la cariogamia, que es cuando ocurre la fusión, es que se forma entonces el cigoto y ocurre entonces la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Luego, entonces aquí tiene las células haploides que por mitosis generan las ascosporas, ¿verdad? Que son de carga N. Y esas ascosporas son las que germinan y fíjense que aquí entonces la mayor parte del ciclo también es haploide. Y fíjense la estructura del fruto que vemos, de ese cuerpo fructífero, es la unión de muchas hifas. Aquí lo tienen muy claramente. Aquí tiene la meiosis, luego una división mitótica para formar de estas 4 células haploides generar 8 y luego entonces esas escosporas son liberadas y van a formar entonces los talos negativos y los talos positivos que va a producir entonces aquí, como lo ven, la fase dicariótica, es decir, que las células tienen dos núcleos pero que no están fusionados, sino al momento que ocurre la cariogamia que está aquí. Entonces, de este tipo de hongos, de estos ascomicotas, es esta imagen y fíjense todos estos que ustedes ven aquí que son como copas, son ascomicotas. Luego vamos a los basidiomicotas, que son los hongos que ustedes más conocen, son los hongos de sombrerito. Ellos desarrollan un basidio o sombrero en el cual se encuentran las basidiosporas. Tienen reproducción sexual y asexual. Las sexuales por fisión y gemación, el tallo que sostiene el sombrerito se llama estípite y las basidiosporas al germinar originan un micelio primario cuyas células tienen un núcleo. Al encontrarse con hifas de otros talos, estas se fusionan, reuniendo los núcleos sin fusionarlos. Nuevamente tenemos el N más N para formar un micelio secundario con dos núcleos. Cuando ese micelio secundario crece, forma el basidiocarpo y allí es donde ocurre entonces la meiosis y se originan las esporas.
Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida. Nuevamente, fíjense que el cigoto se forma por un periodo de tiempo muy pequeño, que es la fracción del ciclo de vida, que es 2N. El resto es N, fíjense aquí, por meiosis se generan entonces las basidiosporas. Las basidiosporas entonces germinan en hifas negativas y positivas. Ellas ocurren entonces la unión del micelio secundario, donde forma células que tienen dos núcleos, y esas hifas secundarias son las que van a producir el cuerpo fructífero, que es el basidiocarpo, que es el que nosotros conocemos. Acuérdense que estos no son raíces, sino tipo rizoides, que solo sirven de sostén, no sirven para la absorción. Y es aquí entonces donde se generan los basidios y se generan entonces esas esporas que van entonces por meiosis, van a generarse para completar el ciclo. Entonces, todos estos tipos de hongos son basidiomicotas o basidiomicetos. Y bueno, aquí tenemos diferentes. Y luego, por último, tenemos los deuteromicotas, que son hongos incompletos a los cuales no se les conoce una fase reproductiva sexual. Son parásitos o saprofíticos, contienen igual quitina, y de este grupo el más importante es Candida albicans, que produce la candidiasis. También se encuentran los penicillium, de donde proviene la penicilina. Entonces, los llaman hongos imperfectos. Aquí tenemos algunas imágenes de este deuteromicota. Y por último, tenemos las levaduras. Las levaduras se le denomina a los hongos microscópicos unicelulares. Pueden ser tanto ascomicetos como basidiomicetos, aunque algunos textos consideran las levaduras, las verdaderas levaduras son de ascomicetos. Entonces, una levadura es la que nosotros usamos para producir cerveza o para producir pan, que se llama Saccharomyces cerevisiae. Entonces, ustedes durante su práctica, entonces, visualizaron la importancia de este grupo y de este reino de seres vivos a través de esta actividad que les he colocado, entonces, completa en esta presentación.